Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente una alegría de compartir junto a ustedes en este miércoles 18 de noviembre estos desafíos que nos da la vida en medio de esta pandemia y posiblemente de un nuevo huracán, el huracán Iota, que llega, o por lo menos dice que está llegando en algunas partes de Honduras y Guatemala. Sin embargo, seguimos meditando la palabra de Dios en el capítulo 19 de Lucas, que hoy nos dice así: como la gente lo escuchaba a Jesús, añadió una parábola, porque estaban cerca de Jerusalén y ellos creían que el reino de Dios se iba a revelar de un momento a otro. Él les dijo: un hombre noble se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver. Llamó a 10 sirvientes suyos y les entregó una gran cantidad de dinero y les encargó: háganlo producir hasta que yo vuelva. Sus compatriotas, que lo odiaban, enviaron tras él una comisión encargada de decir: no queremos que ese sea nuestro rey. Volvió una vez nombrado rey y llamó a los sirvientes a quienes había entregado el dinero para ver cómo habían negociado cada uno. Se presentó el primero y dijo: Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Le respondió: muy bien, sirviente diligente, por haber sido fiel en lo poco, administrarás 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo: Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. Le respondió: pues tú administrarás 5 ciudades. Se presentó el tercero y dijo: aquí tienes tu dinero que he guardado en un pañuelo porque tenía miedo, porque eres riguroso. Retiras lo que no has depositado y cosechas lo que no has sembrado. Él le respondió: por tu boca te condeno, sirviente indigno. Sabías que soy riguroso, que retiro lo que no he depositado y cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué no pusiste mi dinero en un banco para que al volver yo lo cobrara con intereses? Y después ordenó a los presentes: quítenle el dinero y désenlo al que consiguió 10 veces más. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 veces más. Yo le digo que a quien tiene se le dará, y a quien no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a estos enemigos que no querían que fuera su rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, siguió adelante y subió hacia Jerusalén. Esto es palabra de Dios. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Que por supuesto se marca muy fuertemente en un tiempo de hace 2000 años, entre reyes, reinados, que se van de viaje, que dejan el dinero, pero sabemos que detrás de eso también hay un contexto, ¿no? El contexto en realidad es que está puesto este Evangelio de Lucas en el capítulo 19, antes de su entrada a Jerusalén. ¿Y qué quisieron poner allí? La tensión que ya había de persecución contra Jesús en Jerusalén. Eso ya lo sabían los discípulos, Jesús también. Sin embargo, este tema del reino de los cielos, del reino de Dios que tanto predicaba Jesús, en la cabeza de los discípulos siempre pensaban en un reino político. En el fondo, como ya se acercaban a Jerusalén, siempre pensaban: ¿será que será el momento de una revolución? Y va a ser el reinado y él va a ser el rey y va a haber, sí, como una guerra, como una revolución. Ahora va a venir el reino, por eso decía. En realidad no estaban entendiendo nada, que el reino de Jesús iba a ser en la cruz para morir terriblemente y después resucitar. Sino que siempre pensaban en un reinado político, por eso estaban ya medios ansiosos al llegar a la tensión con Jerusalén, medios ansiosos de decir: bueno, ya empieza el reino,
ya organizamos. ¿Se acuerdan cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno? Como diciendo, ahora empezamos a cortar cabeza, empezamos el reino. Y Jesús dice, ¿qué hiciste? No entiende nada. Y cura al hombre. ¿Por qué? Porque no terminaban de entender que ese reino no era como ellos lo pensaban, político y de poder. Era que él iba a morir en la cruz y resucitar, ¿no? Pero sigue nuevamente esta parábola del rey que deja dinero, que es un paralelo total con la parábola de los talentos, ya sabemos. Que en realidad nos está diciendo como que Dios nos está teniendo paciencia, pero a todos nos da dones, riquezas, muchas riquezas. ¿Cuál? Nos da virtudes y también nos da defectos. Pero si estamos vivos, es que tenemos la posibilidad de alimentar esas virtudes. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos alimentar esas virtudes? En medio de la pandemia, en medio de posibles tempestades que se nos estén dando, o dificultades que tengamos en la vida que estemos llevando en medio de esta pandemia, o en medio de muchas depresiones que la gente está teniendo por el encierro, por el temor. ¿Saldremos, no saldremos? ¿Quiénes estaremos vivos? Sin embargo, siempre nos tiene que quedar claro la riqueza que Dios pone en nuestro corazón. Y yo evalúo un poco mi vida, mi historia, como seguramente ustedes también, por el encierro, por el tiempo en que estamos todavía así. Yo pienso que ustedes también lo piensan, y yo pensaba, si yo cuando comenzaron las dificultades, por ejemplo, en el camino de México a Argentina, y todas las veces que me costó seguir, que tenía ganas de irme, pero si yo lo hubiera dejado, me hubiera perdido la riqueza de haber vivido de haber caminado con Jesús y la Virgen por todos los pueblos latinoamericanos. Y si yo después de toda esa peregrinación, 5 años caminando, me hubiera decepcionado cuando me quedé solo en la selva y tuve que nacer de nuevo porque no sabía hablar, no me sabía comunicar con la gente, no sabía comer como ellos, no sabía sentir ni ver como ellos. Si yo me hubiera decepcionado, no hubiera vivido la riqueza de los 17 años que viví en la selva con los indígenas y no tendría el corazón inmenso de un horizonte nuevo de esperanza que ellos me enseñaron, a trascender las esperancitas, los proyectitos para hacer un proyecto grande. ¿Para qué? Para ver qué fruto damos. No importa que demos 10 o 5 de fruto, te doy 10 ciudades, te doy 5 ciudades. Lo importante es que tenemos tesoro para dar fruto, que no se trata ni de dinero, ni se trata del corazón, se trata de la vida. Se trata de cómo darnos a los demás y qué sueños tener. Claro, porque si cuando nosotros soñamos, por ejemplo, ir de México a Argentina, hubiéramos dicho, no, primero Centroamérica, capaz que nos quedábamos a mitad de camino, pero como pusimos el horizonte lejos, entonces la cosa rindió. Si yo cuando me vine acá, que soñaba, pensaba 10 años como mínimo, ya llevo 20 misionando, hubiera dicho no, 2, 3 años, posiblemente me hubiera decepcionado o en las primeras pruebas me hubiera caído, pero como puso horizontes así largos, 10 años, ahora son 20, ¿no? Resulta que nos queda esa posibilidad de seguir enriqueciéndonos con el reino de los cielos, con el conocer pueblo, con el ser misionero, con el darnos a los demás, con el cambiar el mundo. Miren ustedes lo que les digo. Claro, porque nosotros los cristianos tenemos que tener esa esperanza. En medio de las pandemias, de las tempestades, de las dificultades, de los naufragios, de las adversiones, tenemos que tirar y confiar en ese Dios que aún en la vida y la muerte me acompaña.
que aún en todas las dificultades que me puedan suceder, está junto a mí. Es esa la certeza que me dice. Tenemos que dar frutos, lo tenemos en nuestras manos. Podemos cambiar el mundo, puede provocarse una transformación. Es verdad que algunos no, y algunos se abandonarán, tal vez hasta morir, pero nosotros no, más que nunca. En todas estas adversidades seguiremos perseverando en la lucha por el reino de los cielos. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.